¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Es muy probable que cuando ustedes estén viendo esta participación, este video, ya mi querido Orin ya esté en la casa y eso, bueno, nos tranquiliza, nos ayuda mucho. Perdón por la falsa vanidad, pero este cabello nos está quieto. Oigan, de verdad, muchas gracias por todas sus palabras, por todo su aliento en estos días complicados, difíciles. Muchas gracias, de verdad. Y pues ya estamos a qué les gusta, unas cuantas horas, ¿no? A unas cuantas horas de acudir a votar. Y uno de los temas que quiero profundizar en esta ocasión con ustedes tiene que ver directamente con lo que se ha estado discutiendo durante las últimas horas. La hegemonía de Morena a partir del 2024. ¿Es válida? ¿No es válida? ¿Destruye la democracia? ¿Afecta el pluralismo? ¿Se debe de dar? ¿No se debe de dar? ¿Qué pasa con los contrapesos? Y todo esto se centra en el voto parejo o voto cruzado, ¿no? Que así es conocido popularmente. ¿Qué es esto? Lo decíamos por la mañana, al marcar la casilla de un solo partido en todas las boletas, ¿no? Promueves una mayoría que puede facilitar la implementación de políticas y una toma de decisiones más ágil. Desde la llegada del neoliberalismo al poder, comenzó esta narrativa de que lo mejor era no entregarle todo el poder a un solo partido. Una narrativa que escondía el amaciato del PAN y del PRI, disfrazado de diálogo, de concertaciones, de acuerdos, porque en realidad ambos partidos representaban los mismos intereses en beneficio del poder económico. Pero públicamente no podías presumir que las instituciones funcionaban o que la democracia avanzaba. Al final, no. El partido en el poder presidencial, desde la época de Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña, no tenía oficialmente, digámoslo así, una mayoría absoluta, claro, con algunos episodios por ahí, pero sí tenía a dos bancadas a su servicio. Es decir, a final de cuentas no importaba cómo se votara, porque el PAN y el PRI, que eran los dos partidos dominantes, en cierta manera, iban por el mismo carril. Entonces, el único partido que era el disruptivo en su época de gloria era el Partido de la Revolución Democrática, al que regularmente hacían a un lado, incluso teniendo una presencia mayoritaria como ocurrió en el 2006. Mm, ¿Cómo señalar esto? Este es uno de los ejemplos, ¿no? De cómo conceptos loables, necesarios, hasta adecuados, ¿no? Para una democracia, se pervierten con un manejo similar a lo que sucede en las potencias, en las grandes promotoras defensores del neoliberalismo. Hoy, insisto, esta discusión está en su punto más alto cuando faltan unas cuantas horas para ir a votar. Y aquí surgen entonces los cuestionamientos que me gustaría platicarles. ¿Hay que votar parejo o darle el beneficio a Morena para que profundice la 4T desde la silla del águila? Insisto, esa mayoría destruye la democracia, como afirman sus críticos. Esa hegemonía es igual a la del PRI. ¿Dónde están, ojo con esta pregunta, dónde están realmente los contrapesos del poder presidencial? El voto cruzado es una opción que resulta ser atractiva para aquellos que buscan un gobierno unificado, un gobierno fuerte, donde las fricciones internas sean mínimas y la dirección política resulte mayoritaria, resulte clara, resulte ágil. Además, con un solo partido haciendo mayoría, la responsabilidad es clara. Los ciudadanos sabemos exactamente a quién atribuirle los éxitos o fracasos gubernamentales, lo que facilita obviamente la rendición de cuentas y la evaluación del desempeño en el gobierno. Del otro lado, esto significa un tipo de gobernabilidad menos inclusiva, menos representativa, ¿no? De la pluralidad social del país, un partido mayoritariamente dominante en varias instancias de gobierno acumula, según el manual, un poder grande e incrementa el riesgo de abuso y la endeble fiscalización. En el plano ideal, por supuesto, este contrapeso resulta útil para prevenir abusos de poder, fortalecer la fiscalización, garantizar que las decisiones se construyan previa deliberación, que haya equilibrio entre mayorías y minorías. Pero insisto, ese es en el plano ideal, que es lo que realmente pasa en nuestro país. ¿Los contrapesos garantizan que su fin será loable? No, no lo creo, para nada, pero para nada.
Otorgarle el poder suficiente al PRIAN en este momento es premiar su ruindad, es premiar a los integrantes impresentables de sus listas, personajes deleznables que han cometido actos verdaderamente atroces en contra de la democracia y que han hecho de la política un negocio, que han manipulado la ley, que han fomentado la impunidad, que no han llevado a cabo o han sido muy pocas diversas acciones que beneficien a una mayoría. Entonces, ¿por qué habremos de darles una representatividad cuando estas personas no son contrapesos, son obstáculos para que haya un cambio verdadero en este país? Jorge Romero, por ejemplo, como nos recuerda el maestro César Pineda, Jorge Romero, vinculado al cártel inmobiliario. Kenia López Rabadán, ultraderechista. Francisco García Cabeza de Vaca está acusado de delincuencia organizada. Ricardo Anaya está prófugo, ¿no? Francisco Ramírez Acuña, un represor en toda la extensión de la palabra. Manlio Fabio Beltrones. Sabemos quién es Manlio Fabio Beltrones. Aurelio Nuño, con todo lo que representa y lo que hay detrás de Aurelio Nuño, particularmente su relación con Claudio X González. ¿O qué me dice del hermano Moreira, de Rubén Moreira? Este hombre que fue capaz de verdad de socavar la democracia, la institucionalidad de la ley con todo el cinismo del mundo en Coahuila. Esta lista, que le reitero, la tomamos del posteo del maestro César Pineda, solamente es un ejemplo de quiénes son estos personajes. Representan el autoritarismo de derecha. Entonces, esto es muy interesante porque lo plantea el maestro Pineda y otros más. Hablamos de combatir un presunto autoritarismo López Obradorista con un autoritarismo confirmado de derecha. Piedras y manzanas, ¿no? En un momento dado, por un lado, está un gobierno, una tendencia a la que acusan de querer ser autoritarista. Y del otro, está un grupo de personajes y de intereses que sí han demostrado ser autoritaristas. Entonces, me parece que en este sentido, por eso, ese discurso que se quiere enarbolar del combate al autoritarismo está totalmente rebasado por los mismos personajes que supuestamente lo van a contradecir, lo van a combatir, ¿no? Entonces yo le pregunto de nuevo, ¿le daremos más poder a estos personajes que ya demostraron que no defienden los intereses de las mayorías? Denise Dresser, José Antonio Crespo, Héctor de Mauleón, Aguilar Camín, Jorge G. Castañeda, han afirmado que darle la hegemonía morena destruiría la democracia. En lo personal, me parece absurdo. Claro, yo no tengo el nivel intelectual, ni la preparación, ni la sapiencia de los mencionados, pero desde mi pequeña óptica me parece absurdo y me parece que forma más como parte del discurso del miedo y de defender a toda costa canonjías e intereses. Es normal que Dresser y el resto de estos personajes piensen así, porque toda su trayectoria han presumido la alternancia en el 2000, ¿no? Como su gran logro generacional, aun y cuando en realidad fue más maquillaje, más oropel que cambios a un sistema que supo utilizar perfectamente diversas máscaras para ajustarse a la demanda. Una institucionalidad que fomentó el autoritarismo, la concentración del poder, pero ojo, no hablo de la concentración política, porque en términos reales no ocurrió. Hablo de que este grupo de personajes, con este grupo de políticos, llevaron a cabo la concentración del poder económico, que es todavía más brutal, porque para el poder económico todos somos números y para el poder económico todo se limita en ganancias y en pérdidas. ¿Por qué los contrapesos de Morena o de Sheinbaum? ¿En dónde están estos contrapesos entonces? Están en el poder económico. Ese poder económico en donde están empresarios, están medios, están intereses extranjeros, está el poder judicial y que van a tener una actividad durísima en el próximo sexenio, ya sin la figura de Andrés Manuel López Obrador en medio. Y para contrarrestarlos se requiere el control del poder legislativo.
¿Eso es antidemocrático? No, claro que no. Primero, porque es una decisión de la mayoría. Segundo, porque responde a la realidad de un país, más allá del discurso de esa generación de la alternancia tan pagada de sí misma. Cuarto, porque se puede revertir 3 años después. Por eso le decía hace un momento, si tú tienes el control de un Congreso y las cosas no funcionan, tú eres el responsable. Pero hay un factor que mucha gente lo ha expresado aquí mismo y se los agradezco, y que nuevamente la inteligencia del doctor Pinar nos va a ayudar a esclarecerlo. Y es, ¿qué hacer con candidatos impresentables de la alianza? Decía Fabricio Mejía que no olvidemos que en varios estados, en 12 para ser exactos, si no corríjanme, Morena no va en la alianza con el Partido Verde ni con el Partido del Trabajo, y que ellos ya tienen perfectamente otorgadas y dadas sus curules y escaños. Pero ¿qué hacer con personajes tan impresentables en un momento dado? ¿Qué hacer con personajes que de una u otra manera han aprovechado esta alianza para meterse por el lado del verde ecologista, ¿no? Y hacernos de verdad cuestionarnos qué pasa con esa puerta giratoria al movimiento. Bueno, en este sentido, por supuesto, entonces viene una discusión que me parece no es cuadrada. Hay que votar por los buenos candidatos de Morena, con la intención sobre todo de tener a esos candidatos de la derecha. Evitar que lleguen los Sandra Cuevas, como dice César, evitar los Cuadris, los Lili Telles, los Germán Martínez y todo ese grupo de personajes, los Álvarez y Casa, todo ese grupo de personajes que de verdad le han hecho mucho daño a este país. Y no se trata de un voto de castigo, hacia Morena, si decides votar únicamente por sus buenos candidatos. No, se trata de una forma de mostrar también tu empoderamiento como ciudadano, ¿no? Y reconocer que hay virtudes y hay defectos precisamente en la elección de estos personajes en algún momento, incluso de la famosa alianza con el Partido Verde Ecologista de México. Esta elección, y esto es un factor que a mí me parece clave en todas las discusiones que hemos abordado, tiene que ir de la mano con el tema de la lucha de clases. Para mí es inadmisible que no lo abordemos de esa forma. ¿Por qué? Porque mucho de lo que vimos se desarrolló en ese entorno. Porque gran parte de lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, y que muchos lo han querido vender como polarización, fue visibilizar esa lucha de clases, cuestionar lo que se tenía que cuestionar. Entonces, en México vivimos una lucha de clases donde la hegemonía, a diferencia de otras épocas, no está estructurada para saquear, sino para sostener un proyecto que enfrenta con ferocidad a una élite que no va a ceder un milímetro. Una ultraderecha que cae en ataques xenofóbicos, que en su afán de ganar inventa que Brugada es guatemalteca, que Sheinbaum es búlgara, y no por la cuestión legal, que uno lo podría entender, sino por la forma en que como lo presentan, como si fuera un defecto y para exacerbar sentimientos de odio. Hay un libro que yo se lo recomiendo mucho, de verdad, sobre todo para entender a esta derecha que está ahí en esta discusión frente a Morena, que es de Humberto Eco, ¿no? A mí me tocó leerlo en la universidad, ¿no? Y que se titula El fascismo eterno. En este libro él muestra la naturaleza del fascismo. ¿Qué es realmente el fascismo? Incluso hace un análisis de 14 maneras en que esta ideología, ¿no? Política, polifacética, adaptable al tiempo, a las circunstancias, puede adoptar precisamente formas históricas distintas y muy difíciles de reconocer. Y ahí es donde entonces me remito a este tema de la lucha de clases, en toda esta discusión del voto cruzado. Porque la marea rosa, por ejemplo, que va a salir a votar, que son millones de personas, los votantes de Xochitl, esa marea rosa representa el fascismo, o por lo menos incuba el huevo del fascismo, por las ideas políticas, las acciones, las narrativas, que incluso llegan a ser hasta contradictorias. Se definen de esa manera. Incluso el gran maestro italiano ayuda a desenredar en este libro la madeja de patrones, ¿no? Que están ahí implícitos precisamente y que están vinculados con este movimiento que se da en México. Sus posiciones polarizantes, radicales, rabiosas, eh, cómo defiende, ¿no? Este mundo simbólico, material, ordenado por jerarquías, por privilegios para unos cuantos, lo que es más antidemocrático que cualquier otra cosa, ¿no? Más allá de cualquier cosa que haya propuesto el obradorismo.
el rechazo al modernismo, el culto a la acción por la acción, que se concretan en un rechazo generalizado de datos duros, de evidencias sobre los aciertos, por ejemplo, del gobierno, y magnifican errores, magnifican rumores, todo esto para tratar de impactar de manera tramposa y creerse su propia narrativa. El tema de los intelectuales, esos intelectuales que caen en la guerra sucia, en la mentira, en la descalificación burda, en el catastrofismo, ¿no? Y que forman parte de esto que bien define Humberto Eco como los escenarios del fascismo que crece, que busca un consenso explotando y exacerbando el natural miedo a la diferencia. Y eso en México es lo que ha hecho esta derecha, que ahora nos piden que votemos por ella para que Morena no tenga hegemonía, ¿no? Hablamos de que para este grupo de la derecha, los otros son los enemigos, esos personajes que vienen de abajo, que se atreven a contradecirnos, que se atreven a decirnos que ellos van a elegir, que ellos saben elegir al momento de definir a la presidencia de la República. El discurso plebeyo de López Obrador que tanto y tanto le caló a estas clases. Que ahora, como nos decía Roberto Morris, ¿no? En realidad, si uno revisa lo que López Obrador ha hecho, no les ha tocado ni con el pétalo de una rosa a la clase alta, de acuerdo a los mayores grupos empresariales. Aquí el punto es las clases medias aspiracionistas, que se sienten representados por las clases altas, que los ven como ejemplos a seguir. Es ahí donde está ese descontento, ¿no? Sobre todo porque López Obrador los evidenció en sus prácticas rapaces, patrimonialistas, antiéticas, oportunistas, y de repente sus ídolos, ¿no? Como por ejemplo Ricardo Salinas Pliego, pues ya no es un gran empresario, hombre, es un viejo que no paga impuestos. Así de sencillo. Y entonces aquellos que defendían a Ricardo Salinas Pliego resulta que son defensores de un saqueador, defensores de un deudor, defensores de un evasor y no del gran líder empresarial. Esas personas, por supuesto, están ahí y esas personas representan los intereses de ese poder económico. La lucha de clases no solo está vigente, sino que es aguda y es contundente. Y la distribución de la riqueza coloca a las personas en extremos antagónicos. Y por eso es el gran tema del gobierno de López Obrador con sus claroscuros, por supuesto, que giró la manilla, que giró la persiana, que giró la mirada para hacer las cosas menos desiguales. Y eso es lo que no se le perdona por parte de este sector a López Obrador. Esa derecha que está incrustada en los partidos políticos y que está incrustada en esas listas. Entonces, ¿de verdad vamos a creer en contrapesos en donde están ubicados personajes con estas características fascistoides? Yo por eso no estoy a favor en esta ocasión del voto cruzado, totalmente. Yo creo que estamos en un momento, como les explicaba hace un instante, en donde vale la pena arriesgarnos por el voto general, ¿no? En pocas palabras, y señalar culpables, responsables y cambiar las cosas en 2027, si es necesario. Y si no, darle la oportunidad de profundizar los cambios que de otra manera no van a ser posibles porque los contrapesos reales están fuera de los poderes legalmente establecidos y son los poderes fácticos. Si les gustó este video, pulgar arriba, déjenos sus comentarios, déjenos también sus opiniones, las leemos todas, ya lo sabe. Suscríbase, dele a la campanita, dele a las notificaciones de YouTube. Le reitero, comparte el video y si hay chance, super chat, super gracias. Yo como siempre le agradezco por su atención y como siempre un gusto, como siempre un placer.